Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. La verdad que es un gusto para nosotros recibirlos y poder compartir con ustedes estos espacios de trabajo. Y bueno, lo que intento transmitir hoy gira alrededor de pensar cómo la imposibilidad de sostener lo presencial genera algunas consecuencias que por ahí son incalculables. Yo me pregunto si esta contingencia que instala este real que nominamos pandemia podría operar como TIGE, como cierta posibilidad de que el automatón inscriba en su compulsión repetitiva alguna diferencia. Es un movimiento de encuentro y desencuentro que permite que se inscriba algo diferente en la subjetividad que se apuesta a generar allí, en nuestro dispositivo, en el espacio transferencial. Algo que conmueva cierta fijeza de voces, algo que apalabre y vele lo real horroroso que yace en el corazón del síntoma o en la imposibilidad de estabilizar el fantasma. Paradojalmente, en tiempos de emergencia de un real que desnuda la fragilidad de nuestra existencia, me pregunto si algo de lo que no cesa de no escribirse podría cesar, podría escribirse. De pronto, inesperadamente, todos quedamos afectados por esta imposibilidad de estar allí en presencia. Algo de la castración opera allí, también del lado del analista. El analista mismo está impedido de atender, de recibir en su consultorio. No es solo que el paciente no quiera o no pueda venir, se trata de que tampoco el analista puede recibirlo. No es solo esto, en el caso del análisis con niños, adquiere una dimensión más que interesante. Por la particular consistencia que este otro transferencial adquiere para todo sujeto en constitución. Yo me había quedado pensando en la presentación de Graciela, el tercer lunes de mayo, que disparó una pregunta muy interesante de Patricia Mariscotti alrededor de ¿qué es un niño? ¿No? Propiciar, yo me preguntaba, ¿no? Que por ahí propiciar que se despliegue la posibilidad de ser niño, de estar como tal en la línea de filiación, de poder transitar el tiempo del juego que articule las operaciones de alienación y separación, me parece que es el nombre de nuestra apuesta como analista de niños. Tratamos de que haya un niño allí, porque muchas veces en el decir y en el sentir de los padres que lo traen a nuestra consulta, más que un niño, se hace presente un extraño, alguien al que no pueden contener, alguien con quien no pueden hablar, alguien a quien se les dificulta criar, alguien con quien se vuelve muy compleja la convivencia, alguien que a veces adviene un tirano peligroso e implacable, que cuando adviene a estas circunstancias deja para ellos de ser un niño, su hijo. Es en este sentido. No se escucha, Marité, no te escucho. Te silenciaste. Y por ahí me silencié sin darme cuenta, perdón. Sí. Entonces, en este sentido, vuelvo a esta frase, ¿no? Alguien que adviene un tirano peligroso o implacable y que cuando adviene estas circunstancias deja de ser este niño su hijo. Es en este sentido como el análisis con niños trata de operar para que los padres logren sostener la indispensable función de crianza, despejando aquellos síntomas que la habían inhibido. La otra cuestión que quería poner en discusión con ustedes es esta equivocidad que se abre respecto del significante presencial. Estamos en un tiempo donde lo presencial está restringido
El contacto entre los cuerpos, sobre todo el cercano, aparece como peligroso, dada la contagiosidad del virus. Entonces, nuestra presencia corporal queda restringida en la escena analítica. Pero cuando hablamos de presencia del analista, ¿estamos hablando de la presencia física de nuestro cuerpo allí en el consultorio? ¿Cómo pensar desde nuestro discurso la presencia del analista? Lacan comienza las clases del 15 de abril de 1964 en su seminario, posterior a la excomunión, planteando una frase que he encontrado en una caja de cerillas. El arte de escuchar, dice la frase de las cerillas, casi equivale al del buen decir, para comenzar a desplegar su desarrollo teórico respecto de la transferencia analítica. Se trataría de que la posibilidad de escuchar supone que el artificio transferencial se construye para propiciar un buen decir del lado del analizante. Escuchar sería un modo fundamental de prestarse allí como objeto transferencial. Escuchar supone una comprensión o una traducción de lo que allí se despliega en el hacer, en el mostrar, en el juego, en el decir, en lo que se demanda, o supone la puesta en juego de un vacío donde pueda resonar el decir en todas las dimensiones del decir del analizante. Si no se produce este vacío, es imposible que pueda resonar la voz, eso que se pierde como sonido cuando hablamos. Por eso, la complejidad de amigarnos con nuestra voz, que normalmente nos resulta un poco ajena o inmanejable. No estamos siempre mudos, hablamos, donamos nuestra voz, pero también hacemos silencio. Producimos este vacío indispensable donde pueda resonar esa voz que articula al hablar, si todo va bien, en el sentido de la neurosis, alguna demanda. Perdón, es una voz... Marité, Sí. me piden que hables un poco más fuerte. Ah, bueno, sí, yo había alejado el micrófono porque me decían que estaba muy chillón. Bueno, ¿así se escucha mejor? Sí. Sí, mejor. Bueno, no estamos siempre mudos, hablamos, donamos nuestra voz, pero también hacemos silencio, producimos ese vacío indispensable donde pueda resonar esa voz que articula al hablar, si todo va bien, alguna demanda. Es una voz que se dirige al gran otro, ese interlocutor indispensable para los hablantes. Es en este sentido que podemos encarnar este lugar del gran otro al que se dirige la demanda transferencial en la medida en que somos existentes, hablantes, habitamos un cuerpo marcado por la palabra, somos habitados por ciertos empujes pulsionales y estamos dispuestos en la experiencia a ser tomados en pedazos. Nuestro cuerpo está allí para formar parte de la experiencia, sobre todo por la circulación de estos objetos tan particulares con los que hacer la experiencia de corte, separación y rectificación de los circuitos pulsionales, pasando de la pasividad al tercer tiempo pulsional, el de hacerse ver, vía demanda hacia el otro, hacerse ver, hacerse escuchar, hacerse comer o hacerse cagar, digamos, ¿no? Estos objetos son el oral, el anal, la mirada y la voz. Estos dos últimos, muy ajustadamente formalizados por Lacan, aunque ya presentes en Freud, quien justamente inventó un dispositivo, que es el del diván, como modo de sustraer el cuerpo de la mirada del analizante, el cuerpo del analista, ¿no? Por eso nuestra presencia se puede sostener de la posibilidad de encarnar una escucha, un gran otro que se oferta como espacio vacío, para que allí pueda resonar alguna voz, donde se articule un deseo, más allá y no sin alguna demanda.
Por esto, en esta clase, estoy hablando de la clase del seminario de los 4 conceptos, Lacan formula que la misma presencia del analista es una manifestación del inconsciente y la interpretación del analista no hace más que encubrir el hecho de que el inconsciente ya ha procedido en sus formaciones por interpretación. En este sentido, nuestra presencia, más allá de eso que situamos como cuerpo, en el sentido de la Gestalt especular, implica que somos estos vacíos donde lo pulsional podría efectuarse. En este sentido, es que nos prestamos como objetos de la transferencia, en el punto del vacío que podemos encarnar para que allí circularan algunos objetos que pudieran cederse. Recibo hace alrededor de 1 año y 3 meses a un niño de 8 años, cuyas principales manifestaciones son una pronunciada hiperactividad y una ansiedad generalizada que lo lleva a no poder esperar. Siempre está observando cuánto falta para que lleguen a buscarlo, para que se termine la fiesta, para que le traigan su pedido en el restaurante, para llegar a destino, para que lo atienda el pediatra y así al infinito. Me preguntaba cómo pensar esta imposibilidad de esperar, esta desorganización que acontece cuando en este tiempo que marca el reloj no ocurre lo que debiera ocurrir. Porque se trata del tiempo del reloj, no de un tiempo subjetivo donde tenga lugar la dimensión de la espera, que está regulada por el deseo. Debe haber algo allí, como promesa, que nos permita esperar el tiempo de alguna aparición. Algo de la subjetivación del tiempo en este pequeño y en muchos que recibimos, no estaría efectuada en el sentido de poder disfrutar de la escena lúdica que se desarrolla claramente articulada al deseo y en todo caso negarse a concluirla, cuestión bien específica de los niños, donde el tiempo siempre está asignado por este querer seguir jugando, este querer seguir con el mismo cuento, este seguir con lo mismo. Parte de la primera etapa del tratamiento del pequeño consistió en apostar a que pudiera jugar conmigo a algo lo suficientemente interesante que le permitiera olvidarse de la hora en la que la sesión terminaría, hecho que tampoco, en mi caso, se rige estrictamente por el reloj, pero bueno, él lo situaba de esa manera, ¿no? No fue sencillo lograr que quisiera jugar conmigo. Las primeras veces jugaba solo. A ciertos juegos que él miraba en internet, él jugaba a ser un youtuber, alguien que filmaba sus propios videos contando ciertas actividades que efectuaban otros. Entonces, él era el relator, él dibujaba jugadores que jugaban, era el relator. Él tampoco jugaba, sino que contaba lo que hacían otros que jugaban. Por ejemplo, dentro de la cancha, ¿no? Él transmitía partidos. Jugaba solo. Y yo realmente no existía en absoluto, no me escuchaba y parecía no registrarme. Después de algunos encuentros, le dije que me resultaba muy aburrido escuchar siempre las mismas transmisiones y que en realidad a mí me gustaba jugar con los chicos que yo recibía porque yo tenía un montón de juegos. Entonces, bueno, le mostré todos los juegos que había en el consultorio y le fui insistiendo a que eligiera alguno, porque yo estaba muy aburrida. Después de bastante trabajo y después de mostrarme bastante enojada, logré que comenzara a jugar algunos juegos reglados. Eligió los dados, después jugar a la generala, después pasamos a juegos que combinaban el azar con la estrategia, algunos juegos de cartas, juegos tipo el Monopoly. Durante este segundo momento se fue disolviendo el control estricto del horario que él mismo armaba. Nunca fijaba yo el momento de finalización de la sesión.
No tengo sala de espera y siempre doy a los papás un margen de tiempo para venir a retirarlos. No hay un horario de reloj. Los papás vienen en cierto momento, están ahí esperando y finalmente reciben al niño. Pero él armaba un horario de reloj. Él estaba convencido de un horario donde él traía su reloj en la muñeca, ¿no? Cuando le parecía que ya debería, según su cuenta del reloj, debería haber llegado la persona que tenía que venir a retirarlo, se comenzaba a poner muy ansioso. Dejaba de jugar, se concentraba en tratar de ver si veía a quien debía venir a buscarlo a través de la ventana. Un día tuvo un severo ataque de angustia porque se demoraron 10 minutos en relación al tiempo que él había determinado, convengamos, ¿no? Era muy difícil hacerle entender que iban a llegar en un margen de horario que podía ser un poco antes o un poco después, y tuve que apelar a cierta contención corporal. Le tomé la mano, lo miré fijamente, le pedí que me mirara, le pedí que se calmara, dado que seguramente iban a estar dentro de los márgenes, y bueno, finalmente llegó y apareció la persona que venía a buscarlo, y ahí se calmó. A partir de esta intervención, pudo comenzar a olvidarse de mirar el reloj que traía en su muñeca, y fue entreteniéndose cada vez más con los juegos reglados, donde empezó a disfrutar mucho de ganarme. Esta etapa de mejora en su ansiedad por el control del tiempo, que fue correlativa a esta capacidad de poder involucrarse en el juego, a tal punto de olvidarse del horario de terminación y querer seguir jugando, dura hasta que aparece en transferencia un rasgo muy propio de él, del que todos, en especial sus padres, sufren cotidianamente. Empieza a quejarse de todo, de tener que venir al consultorio porque le interrumpían la siesta, o estaba entretenido en un juego en red con sus amigos. Se quejaba de cuando yo le ganaba en alguna partida. Él decía que el juego estaba hackeado. Insiste en este significante. Esto está hackeado. Él mismo sabía que era imposible, dado que no se trataba de juegos virtuales a computadora, donde se podrían de alguna manera hackear, sino de juegos en el aquí y ahora del consultorio. Yo decía, ¿dónde está el hacker? Si nosotros no estamos con la computadora, los hackers trabajan virtualmente con las computadoras. Bueno, entonces, jugábamos al Monopoly, a las cartas, a la lotería, no eran juegos virtuales, y por lo tanto no podían hackearse, pero él insistía en que estaban hackeados. Entonces yo decía, bueno, ¿hay alguien, un hacker, que está manipulando las reglas del azar? Me preguntaba, ¿no? Para que él pierda. No era yo, era un hacker. ¿La virtualidad está entre nosotros como un tercero que lo perjudicaba? Él se ponía denso, pesado. La queja se convierte en su modo de presentarse y estar ahí casi todo el tiempo. Se muestra fastidiado por venir a verme, a veces llega dormido. Dice muchas veces que no quiere venir más. Sin embargo, sigue jugando y se entusiasma a veces y es capaz a veces de ver sus estrategias fallidas, cuando las apuestas que hacen lo llevan a perder. No obstante, sigue proyectando, digamos, sus errores en el hacker. El hacker representaría tanto mi inocencia, no sería yo quien quiere ganarle, sino el hacker. El hacker me da como ganadora, pero también el hacker lo vuelve inocente a él de sus errores. No es él quien se equivoca en sus estrategias o que tiene mala suerte, sino que es responsabilidad del hacker. En ese punto estábamos cuando irrumpe la pandemia, con su restricción a lo presencial. Entonces se produce un breve tiempo de impas, donde interrumpimos las sesiones. Yo de alguna manera, como estaba la situación tan complicada, intenté situar una interrupción, propuse una interrupción, a ver qué pasaba hasta que lo presencial se retomara, en parte para ver si algo se movía como demanda de parte de él. A esta altura él ya tiene 9 años. Finalmente, recibo una propuesta de los papás para probar el formato virtual con el niño, porque el niño quería tener sus sesiones. Comenzamos con videoconferencias. Entonces, algo muta.
Por primera vez en bastante tiempo, aparece muy motivado en tener su sesión y me lo cuenta. Estaba muy contento de verme. Primero me muestra en detalle su cuarto, vamos jugando con lo que él me va mostrando, en el sentido de ir investigando los objetos que son significativos para él. Es interesante porque en la primera sesión él me fue como contando la historia de cada uno de los objetos. Quién le regaló cada cosa, qué abuela le hizo tal cosa, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Me cuenta además las tareas de historia que está trabajando en el colegio. Se lo ve interesado, reflexivo. Parece comprender bien la situación histórica que le toca investigar en la escuela. Me hace un comentario bastante interesante. Por supuesto que le cuesta mucho quedarse quieto, él es muy hiperactivo, y en algún lugar, en vez de darse a ver en la pantalla, pareciera calmarlo, dar a ver sus objetos y restarse él de mi mirada. Algo se habilita allí de la posibilidad del juego como tramitación de lo real, con una mayor construcción subjetiva de su parte. Es decir, se empieza a mostrar él, ¿no? Cuestión que siempre aparece más velada, y esto pasa a veces en el juego arreglado, ¿no? Donde, y sobre todo en el caso de él, que cada vez que aparecía alguna cuestión de fracaso o de falla, él se escudaba con el hacker, entonces no había con quién hablar ahí, ¿no? Bueno, milagrosamente, pese a la virtualidad del encuadre, los hackers desaparecieron de su relato. Ahora pareciera que estamos los dos, él me va hablando de sus cosas y me mira a mí sin darse a ver por la cámara del teléfono. Eso creo al menos, que me mira. Él se resta de mi mirada. Claramente quiere hacerse oír, más que mostrarse. Lo que me muestra son sus cosas, pero él se resta. No es a él a quien mi mirada se dirige, sino hacia los objetos que muestra. Algo por fuera de su cuerpo, aunque se trate de sus cosas. Esto parece aliviarlo mucho. Los papás me comentan que a partir del retome de las sesiones se lo ve mucho más tranquilo, más reflexivo, pudiendo escucharlos más que lo habitual. Aparece entonces un juego muy interesante. La pantalla de su lado aparece negra. Me dice que se fue al agujero negro porque se cansó de la cuarentena. Eso me dio pie para proponer ir hacia otro lugar, para escapar del aburrimiento del agujero negro, donde realmente no se veía nada, no pasaba nada, no había nada donde entretenerse. En ese momento, él va pasando con la cámara, sale del negro, porque pone para el agujero negro, la cámara aparece negra, no sé si la tapa con la mano, no sé cómo hace, y de repente aparece un color azul. Entonces, cuando muestra algo de color azul, le propongo atribuirle, le digo, uy, mira, podríamos estar en el mar, porque aparece el color azul, veo un color azul, podría ser el mar. Y si eso azul fuera el mar, entonces, en parte, digamos, creo que esto lo situé porque durante la sesión anterior, donde estábamos en el consultorio, yo había recorrido con la pantalla los juegos para ver si él quería jugar algo de lo que teníamos antes, de ser posible, y él lo que me marcó cuando yo voy recorriendo con el celular, digamos, mi consultorio, me pide detenerse en un libro que tengo, que es un libro muy grande, que está en mi biblioteca, que está en el fondo del consultorio, que es muy grande de tamaño y que se llama La Gran Vela. Es un libro con ilustraciones de barcos antiguos. En una oportunidad, entonces, en esa oportunidad, digamos, cuando me muestra el libro, dice, bueno, saca lo que quiero ver las imágenes. Entonces yo empiezo a recorrer con la pantalla las ilustraciones de estos barcos.
que son barcos muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, había quedado muy entusiasmado. Entonces ahí él me dice, en esa sesión anterior, ¿no? Me había dicho, dice, vos sabés que yo siempre, cada vez que entraba al consultorio, lo miraba al libro. Entonces yo le contesto, mirá, lo mirabas, pero nunca me lo pediste, ¿no? Es decir, como que fue necesario, ¿no? Esta cuestión de perder lo presencial, el estar ahí con el libro, para que él de alguna manera se interesara, ¿no? Como si la imposibilidad de volver a estar en el escenario de la sesión le permitiera ver de verdad todas las cosas que allí había y que pudieran ser objetos lúdicos para él. Fue necesario que algo se perdiera, ¿no? Para que él arribara a la posibilidad de pedirlo, ¿no? Y de mirar las ilustraciones. Sin esta privación, entre comillas, ¿no? No aparecía algo sustraído que fuera capaz de causar su deseo, ¿no? Me preguntaba si no había allí una posición histérica, ¿no? La necesidad clara, digamos, de ubicar algo del campo de la insatisfacción. Una pregunta. Bueno, esta vez volvemos entonces, hago este impasse porque me pareció, no sé, me pareció muy importante justamente poder situar este tema de cómo a mí se me había ocurrido también la cuestión del mar, en parte seguramente yo en Atención Flotante había recordado, digamos, esta cuestión del barco y por ahí yo misma había ingresado en la cuestión de proponer el mar. Entonces decidió, ¿no?, que iba a ir en un barco por el mar, como yo le pregunto, un barco antiguo como el que vimos la sesión pasada. Sí, un barco como el que habíamos, un tipo de barco así, un barco antiguo. Entonces fuimos en ese barco hasta que de repente lo sorprendió una tormenta. Entonces naufragó y por supuesto, como marca el mito, se encontró con una isla que, bueno, aparentemente estaba desierta, ¿no? Digo el mito porque, bueno, es un poco el clásico, ¿no?, de las novelas, digamos, de naufragios, ¿no? El encuentro con la isla desierta, ¿no? Entonces, cuando comenzó a recorrer la isla, encontró una casa deshabitada donde pudo guarecerse. Y entonces empieza a aparecer toda una secuencia donde va construyendo estrategias de supervivencia en la isla, ¿sí?, con elementos que encuentra en la isla, digamos, ¿no? Desaparecen los youtubers, las pantallas, la play, todos los objetos que dominan su vida en general, y aparece entonces el despliegue de la supervivencia, ¿no?, en lo real, con un tiempo activo de trabajo para sobrevivir, que lo tiene ocupado todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, bueno, cómo comer, entonces tiene que armarse una caña para ir a pescar, y entonces cómo cocina el pescado, entonces tiene que hacer fuego, entonces cómo repara la cabaña, entonces tiene que cortar las palmeras para reparar el techo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? El significante supervivencia, sobrevivir, supervivencia, empieza a ser muy presente en el relato de él, ¿no? Hasta aquí el relato. Bueno, por supuesto esto después se complejiza porque de la isla solitaria pasa a volver a recobrar la navegación porque puede reparar el barco, porque yo un poco le discuto que bueno, si no se aburría en esta isla, que estaba muy solo. Entonces sí, llega a la conclusión de que efectivamente se estaba aburriendo, entonces bueno, pasa a conocer otra isla, donde empiezan a aparecer una isla poblada, con varios pueblos, una isla más grande, entonces él empieza a tener toda una relación con los habitantes de esa isla poblada y empieza a establecer relaciones comerciales, donde hay un intercambio muy interesante porque él empieza a proveerse de cosas que él no conocía de los otros, pero los otros también se empiezan a proveer de cosas que ellos no tenían incorporadas en su cultura y que él sí les puede ofrecer, con lo cual aparece genuinamente un intercambio a partir de una dimensión de falta. Está lo que le falta a él, está lo que le falta a los otros,
y está la circulación de todo lo que falta, y todas las características y todas las dificultades de las negociaciones. Muy, muy interesante, digamos, todo lo que va apareciendo respecto de lo que él toma del otro, de lo que le falta a él, y que toma del otro, y que los otros también pueden tomar de él, ¿no? Esto me pareció toda una cuestión muy interesante por el tema, digamos, de que aparece entonces esta cuestión de poder situar lo que falta y de también saber hacer con esto que falta, ¿no? Una cosa muy, muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación con los semejantes, ¿no? Ya aparece la cuestión de paridad con los otros, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que inventa es que, bueno, los otros tenían ganado, que él no tenía en la primera isla, entonces de alguna manera producen cueros, y hay caballos salvajes, entonces a él se le ocurre enseñarles a cabalgar y mostrarles que el caballo podría ser un elemento que no tenían incorporado en su cultura, y entonces él les produce monturas para los caballos, digamos, ¿no? Una cuestión de ese estilo, ¿no? Con lo cual, por supuesto, él obtiene de ellos lo que necesita, que son alimentos, otros, qué sé yo, recursos de metal para fabricar herramientas, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí el relato, ¿no? Como estas serían viñetas que me parecían interesantes para situar esta especie de cambio y de vuelta, ¿no? Y en realidad pretendía, digamos, tomar estas viñetas para poder formalizar y pensar con ustedes esto que venimos trabajando en relación a la pulsión invocante, ¿no? Está claro que el tiempo de la queja se había instalado en un momento que podríamos situar como de transferencia negativa, que eran momentos muy importantes donde aparecen ciertas fijaciones de goce que parecían muy difíciles de conmover. Él cree ser una víctima del gran otro, de los pequeños otros, que le complican la vida, que lo evalúan, que le ganan, que lo obligan, que lo complican. Sin ellos ahí todo sería fantástico. En el análisis están los hackers, que siempre lo llevan a perder, estoy yo, o sus padres, que lo obligan a venir, aunque él no quiera. Versión que siempre rechazo, siempre yo le insistía que él podía dejar de venir si le resultaba tan insoportable, ¿no? Pero era muy curioso que después de quejarse un largo rato, finalmente se enganchaba y terminaba disfrutando de algo, ¿no? No obstante, creo que la suspensión obligada de las sesiones por la cuarentena ofició de un corte, produjo un corte. Yo dejé de encarnar por un tiempo este gran otro, pequeño otro que le impone restricciones, incomodidades, y de sobrar, de excederlo, pasé a hacerle falta. Algo se perdió. Y en este recorrido pasó de mostrarse en acting, siempre fastidiado, quejoso y de mal humor, a querer ser escuchado, sosteniendo con su palabra un relato novelado de las aventuras que necesita construir para poder soportar el tremendo aburrimiento de la cuarentena. Porque todo el origen de esto, todo empezó cuando él se escapó al agujero negro porque estaba podrido de la cuarentena. Algo de lo lúdico, más propio de él, sacado de la escena de rivalidad que siempre se desarrolla en los juegos reglados del consultorio que él elegía, comienza a desarrollarse. Algo de la eficacia de lo invocante me parece que permite ir acotando cierto exceso de goce para novelizar, para construir trama. Porque él va escribiendo conmigo en transferencia, en la sesión, su propia novela de aventuras. Novelas que son del estilo de las ficciones clásicas de la literatura infantil. Las historias clásicas de los náufragos, de la supervivencia en soledad, quedan recreadas en sus narraciones. Me pregunto entonces si esta incidencia de lo invocante como regulador de goces no estará en juego justamente
por la puesta en juego de mi falta, posibilitada por el cambio del dispositivo. Él puede sustraerse de mi mirada, puede mirarme si quiere, logra con esto escucharse y con esto hacerse oír desde otro lugar, en otra escena. También, sustraído de mi mirada, que él dirige manipulando la pantalla del celular, decidiendo qué me da a ver y qué no, puede escucharme, tomar las sugerencias que le voy aportando a su relato o seguir sosteniendo las preguntas que le voy formulando. Claramente ha caído el momento duro donde prevalecía el costado negativo de la transferencia y puede ubicar cierto saber supuesto en el otro, al menos en la perspectiva de un saber hacer con lo que no hay. Todo el tiempo la historia que construye va situando las imposibilidades, pero también lo posible en lo contingente. Claramente se instala en una posición de sobreviviente, saber hacer, y va avanzando también respecto del poder saber, cuestiones no menores en alguien que transita su latencia en dirección a una futura eclosión puberal, lo que supone poder construir cierta trama de sentidos frente a la posible irrupción de este real que supone lo sexual. Hay allí una tramitación de este real del aislamiento, donde el amor de transferencia le permite inventar algo diferente de la queja, justo en el momento en que para muchos es la única alternativa neurótica frente a este real que nos impacta. En este sentido, yo me pregunto, si hay en este sujeto un saber hacer con este real de la pandemia, que justamente debe apelar a la fantasía, a la capacidad de construir una ficción posible, donde activamente se pueda hacer algo mientras se espera que el aislamiento concluya. Me resultó una interesante vuelta en relación al síntoma que a él lo había traído al análisis, que es su impaciencia, ¿no? Se deja de estar pendiente de cuándo se terminará esto, que es la pregunta sin respuesta que todos los neuróticos nos formulamos y que de alguna manera rige nuestras vidas. ¿Cuándo terminará esto? Y en algún lugar, si él pudo dejar de estar pendiente o por lo menos no traer esta queja a la sesión, es porque de algún modo se fue construyendo la posibilidad del tiempo de la espera, que en los niños, obviamente, tiene un formato lúdico. Este saber hacer, que implica siempre una invención, creo que está siempre en el horizonte de toda dirección de la cura. Y en los tiempos actuales surge como orientación en nuestra clínica, y no solamente con niños, ¿no? Una espera activa donde el deseo pueda regular un hacer del orden de la invención. A mí me pareció muy oportuno, entonces, traer estas viñetas clínicas para poder pensar con ustedes, ¿no? ¿Qué nos pasa en este tiempo de pandemia con este formato novedoso de la atención por los medios virtuales? ¿Qué invenciones podemos estar generando a partir de estas restricciones que nos impone lidiar con esta peste, ¿no? ¿Qué dificultades, pero también qué oportunidades, ¿no?, nos ofrece esto que nos está pasando? Por eso, bueno, yo hasta acá el desarrollo de lo que quería presentar, y quería dejar justamente el espacio abierto para que cada uno pueda pensar con todos qué cuestiones de su propia clínica les sugieren estas pequeñas viñetas que acabo de compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Marité. La verdad es que me parece que es un trabajo más que interesante, como decías, para pensar las posibilidades de intervención con estos nuevos, con los dispositivos que contamos, ¿no? Y cómo todo lo que lo que venías relatando me parece que apunta a poner a mostrar esta cuestión de que la presencia del analista no tiene nada que ver con el cuerpo, digo, el cuerpo ahí presente en el consultorio, ¿no? Sino que en todo caso se trata con poder hacer soporte de los objetos A que están en juego en la transferencia con cada analizante, ¿no? Me parece que me encantó el material, como este nene a partir de este corte puede empezar a demandar y en vez de quejarse aparece este inicio del juego que él propone con el agujero negro porque se cansó de la cuarentena, ¿no? Bueno, y esto empieza este maravilloso juego que se armó respecto de la supervivencia, ¿sí? Que es un modo de hacer con esto que se nos impone, ¿no? Bueno, le doy audio no, vos le das, Patri, audio a Claudia Rapagnani, que levanta la mano. Les digo a los que no lo saben, donde abajo hay un lugar que dice participantes, si hacen un clic ahí, tienen la opción de levantar la mano al final de los participantes, ¿sí? Claudia, entonces. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en principio quería agradecerles muchísimo este espacio, que los vengo siguiendo desde que comenzó la pandemia, con la idea había sido de que sea presencial, así que bueno, a la espera deseosa de que esto es temporario y en algún momento vamos a poder vernos en presencia. Y bueno, lo que empezamos a hacer en relación a esto de no estar presente corporalmente, como decía, bueno, agradecer a Marité y a todas las presentaciones anteriores que realmente aportan muchísimas, causan en esta cuestión de tener que estar atendiendo de esta manera inédita, ¿no? Y bueno, quería como dos cuestiones como para charlar con Marité y con todos. Cuando al principio, Marité, hablabas de esto de la presencia del analista como una manifestación del inconsciente, ¿no? Y cómo nos prestamos como objeto de la transferencia. Y después contabas esto cuando, ese momento tan importante, cuando este niño arma esto del agujero negro. Les quiero contar algo muy cortito porque es todo dentro de un análisis de un niño que también a través de lo no presencial estoy trabajando, donde él lo que hace en una sesión es al revés, él me pone a mí en el agujero negro, mete el celular adentro de una lata y me espía por el agujerito de la lata. Y desde ahí me pregunta, ¿y cómo te sentís? ¿Y qué estás haciendo? Entonces, bueno, yo lo que hago es esperar, primero hago silencio, a ver si él decía algo más, y lo que digo es, y la verdad que estoy aburrida. Entonces, él me arma una fiesta, busca un Lego que se le aprieta un botoncito, no sé si lo conocen, y que va, hace destellos de distintos colores, y lo mete en la lata, y él desde afuera canta. Entonces me hace una fiesta para que yo no me aburra. Pero lo interesante de esto es que eso que él pudo producir a la sesión siguiente, él me llama desde un sillón, llorando, y donde puede empezar a contarme que está cansado de esta situación, que está cansado que sus papás trabajen todo el día, y que él no aguanta más. Digo, a diferencia, me pareció interesante del caso que contaba Marité, que este nene puede producir, meterme, ¿no?, en la lata para después poder contar esto que le pasa a la sesión siguiente. Bueno, nada, me parecía interesante eso, y después preguntarle a Marité si quizás lo había pensado
ese momento tan importante cuando ella ubica la queja, y que esto después, a partir de ese corte que produce ¿no? El no atender lo presencial, y esta presencia tanto de los hackers, si se había puesto a pensar que hacker es queja al revés, ¿no? Que ahí había algo, no sé si lo había pensado o no, pero a mí me llamó la atención, ¿no? Si el hacker en el lugar de la... Bueno, algo, no concluir, solo que se me armó esa pregunta. Bueno, esto y agradecerles a todos nuevamente. Gracias, Claudia. Le comento alguna, bueno, yo le quería agradecer a Claudia, me pareció maravilloso, ¿no? Esta posibilidad de poder, digamos, justamente, cómo uno se presta como objeto. Primero escenifica su propio encierro poniéndote a vos, te hace hablar a vos respecto de cómo te sentís y te ofrece activamente esta fiesta para entretenerte, ¿no? Qué maravilloso realmente, ¿no? Esto que pasa en la transferencia y cómo evidentemente, más allá de lo virtual, más allá del dispositivo, como en algún lugar, tengo esta hipótesis, creo que la resta de lo real de los cuerpos, ¿no? Allí pone en causa la posibilidad, o bueno, una desaparición de la transferencia, o digamos un despliegue, digamos, mayor de una apuesta por lo transferencial, ¿no? Es como si hubiera dos posibilidades, o desaparece, porque la transferencia era bastante más negativa de lo que uno pensaba, o desaparece esta demanda dirigida al analista, o recrudece, ¿no? Es como si fuera más fuerte, ¿no? Sí, La posición. Y muy interesante lo de que hacker es queja al revés, sí, yo la verdad que de tanto hablar no lo había escuchado, pero bueno, evidentemente era la queja, y bueno, desaparecen los hackers con la queja. Muchas gracias, Claudia, realmente no, a vos. maravilloso tu viñeta, muy, muy conmovedora. Sí, me pareció además interesante la posibilidad de dar el espacio para que los chicos también se quejen y puedan hablar del malestar, ¿no? Está bastante silenciado en este Sí, tiempo. quería decir solo una pequeña cosita más, que me parece que la lógica que se armó o la serie fue esto, de estar, digamos, yo en esa caja, después él poder llorar y contar lo que le pasaba, y a la siguiente sesión pudo armar un noticiero donde los superhéroes son los que aparecen en la cámara, él sustraído, y van contando las noticias de lo que sucede, ¿no? En relación a los efectos de la pandemia, digamos, esto de quedarse en casa, de que no hay que salir, y mucha cuestión hubo, que seguramente lo escucharon todos cuando fue esta cuestión de liberar presos, donde cómo los niños pudieron utilizar esto apareció en los sueños, bueno, esto de que no se puede salir por los peligros, no solo por la cuestión que tenga que ver con el coronavirus, ¿no? Pero bueno, como que este niño pudo armar en la tercera vez algo donde conectarse con la realidad a través del juego, pero como que no es una fiesta esto es lo que puedo yo leer, ¿no? Esto no es una fiesta, hay que ver cómo ir tramitando cada uno desde donde puede y cómo puede, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Está Bárbara Alsina y después Matías Ferreira. Bárbara, Sí, acá estoy. ¿puedes dar audio? Sí, Hola. ahí me escuchan, ¿no? Sí. Está Mónica también, Mariela, ¿eh? Mónica también levantó la mano antes, así que tener en cuenta. No me aparece la manito, pero la noto. Mónica Jacob. Sí, Bárbara, te escuchamos. Bueno, agradezco también la posibilidad de participar como en la clínica y como en la vida. Esto trajo contrariedades, pero trajo posibilidades también. Yo soy de La Plata y bueno, si bien sigo el espacio de la cosa, o al menos cuestiones escritas, algunas fue más en presencia, algún intercambio, pero
la verdad es que la posibilidad de tener estas videoconferencias o estos encuentros virtuales, para mí está muy bueno porque lo puedo seguir cada mes. Así que bueno, gracias por esto y pensando cómo los dispositivos virtuales con los que contamos, no con los que contamos, sino que ahora son la única posibilidad, ¿no? Nos despliegan un montón de preguntas y esto de presencia del analista es algo que, bueno, en la institución donde estamos trabajando con otros colegas, es la pregunta y el tema, ¿no? ¿Cómo es esto de presencia? Me parece que hay que darle muchas vueltas, que nos lleva a seguir preguntándonos, pero ahí, bueno, Marité trae esto de el vacío, ¿no? Esa presencia se trata de un vacío donde alojar, bueno, escucha, objetos, ¿no? Me parece que permite situarlo así y posibilita que algo del trabajo clínico continúe. Quiero como subrayar algo del caso que me pareció como muy interesante, lo que se va dando escondido con esto de la pandemia, ¿no? Con esto de cambiar de forma de encuentro, obligatoria para todos, y eso lo escuchaban, hay como esta ley, como el corte, como el de la que nadie se salva, en este caso en particular, porque me resultó muy novedoso, cada uno en el tiempo en el que está de su formación, escucha cosas cuando las puede escuchar, la promesa, ¿no? Este niño tan ansioso por terminar, tan ansioso por pasar a la siguiente escena, donde algo de la promesa no pacificaba, ¿no? Siempre era otra cosa que rápidamente había que acceder, porque, bueno, tal vez dejaba de existir, no sé, esto es pura especulación, pero vos situaste lo de la promesa, que tiene que ver con este alojar del otro, ¿no? Con ciertas garantías, que no estaba funcionando para este niño, ¿no? En ese punto, digo, algo de, tal vez de la ley, del corte, que permite esta pacificación, digo, cierta estabilidad en algo que va a poder ocurrir después. Digo, la ley paterna ahí cuando prohíbe también permite, ¿no? Bueno, esto no, pero todo esto sí. Esa promesa es la que me parece que no estaba instalada, que sí, que vuelve a ocurrir o que tiene incipiente inscripción, me parece, en este corte que ocurre en la virtualidad, ¿no? Bueno, ya está, no nos podemos encontrar, ¿no? Lo del libro también, bueno, no podés, no está más ese libro, puede desaparecer, ¿no? Esta cuestión de corte de ley parece que posibilita otra instancia de trabajo, más pacificada, ¿no? Porque se puede perder, porque no todos los encuentros van a estar disponibles todo el tiempo. Y ahí también escuchaba esto de la ansiedad del niño, ¿no? Tal vez esa ansiedad relacionada con que todo estaba disponible todo el tiempo, ¿no? Entonces se pasa de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, y faltaba algo de cierta inscripción, corte, ley, que diga, bueno, no todo, algo se puede perder, y bueno, esto lo situaste, ¿no? Como algo se puede perder. Así que bueno, ese comentario y gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Bárbara. No sé si me pareció muy interesante lo que escuchaste, porque justamente, ¿no? Esta cuestión de que la espera solo se puede situar cuando está funcionando el deseo, efectivamente, no puede haber deseo si no está ordenado, es decir, sin la interdicción paterna, no puede haber deseo, ¿no? El deseo, es decir, evidentemente todo el movimiento deseante está en relación a la ley, ¿no? Acá en esto es muy estricto, y claramente es cierto, ¿no? En la posibilidad, digamos, hay algo de la escritura del puedes perderme que se va facilitando con esta irrupción, ¿no? Del real de la pandemia, ¿no? Algo del corte y la separación, ¿no? Lacan ubica el formato, digamos, cómo pensar la lógica de la función separación. Bueno, puedes perderme, y él está de alguna manera como pudiendo pacificar y pudiendo reorganizar su circuito pulsional, justamente en términos de poder bascular en esta cuestión de alienación-separación, ¿no? Está como escriturando el puedes perderme. Pero es cierto que algo de la contingencia en lo real
posibilita, digamos, ¿no? Esa escritura. Bueno, muchas gracias, Bárbara, un gusto. Por eso nos encanta que participen, por favor, queremos escucharlos. Sí, sigo escuchando porque me estoy muy interesada, muy lindas las vueltas. ¿Puedo hacer un comentario, Marité? Sí. Me parece que lo que decías recién, ¿no? Que algo en relación a la castración se pone en juego ahí, ¿no? Vos hablabas antes la cuestión de la privación, y me parece que algo de la castración se pone en juego ahí, y por eso permite que en transferencia se empiece a armar esta historia, ¿no? De la supervivencia. Me parece riquísimo. Le damos lugar a Matías Ferreira. ¿Estás ahí, Matías? Hola, sí, acá estoy, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Qué tal? Muchas gracias, está buenísimo el espacio, buenísimo el material de Marité, y yo le quería preguntar para hacer como un ejercicio, ¿no? Para pensar estos tiempos entre lo que es la presencia del analista, que es una función del analizante en relación al inconsciente, y lo que es el cuerpo del analista para el analizante. Porque yo lo escuchaba más bien como la incomodidad de este chico de estar con una persona externa, ese cuerpo externo al de la familia, ¿no? Y escuchaba algo de una intervención fundante en este momento donde él se pone nervioso porque no lo vienen a buscar, o ahí aparece otra vez lo inquieto, y Marité, vos decís, bueno, lo tomé la mano y lo contení, lo contuve corporalmente. A partir de eso ubicás la queja. Bueno, la queja hacia el analista junto con la pregunta por no quiero venir más, y vos le decís, bueno, si no querés venir, lo podés decir, vos notás que él igual se queda, me parece que ahí ya hay una pregunta por qué lugar, ¿no? Digo, para pensar que algo se instaló de la transferencia, ya antes de este corte, esta contingencia que implica. Porque otra pregunta sería, ¿cómo empezar estos análisis por estos medios? ¿No? Porque pareciera que el cuerpo del analista para analizante no es algo cómodo, ¿no? A veces sí, pero a veces no. Me parece que este ejemplo es del que no. No sé, en realidad no lo sé, estoy preguntando porque es la línea que estamos investigando. Y quería saber qué pensabas vos o cómo cómo lo pensás en función de esta pregunta. Bueno, Matías, yo te agradezco porque es muy interesante lo que vos situás, que cuando hablamos de presencia hablamos de una presencia que tiene que ver con constituir un otro transferencial, ¿no? De ser aquel, ¿no es cierto?, en el grafo de la demanda, aquel otro al cual se dirige la demanda, y bueno, hay una función allí a desplegar. El cuerpo, efectivamente, este cuerpo de la Gestalt, este cuerpo unificante, muy interesante esto que vos pensás, ¿no? El rechazo a este cuerpo que está por fuera de la endogamia, ¿no? Este lugar exogámico, extraño y extranjero que podría representar para un niño el consultorio. Esto es una cuestión muy importante, lo que vos estás diciendo, porque justamente hay todo, digamos, una cuestión allí en que el chico, los nenes más chiquitos, acepten quedarse solos con uno, porque está esta ajenidad, esto extranjero de lo exogámico, que es lo intolerable. En algún lugar, yo creo que es cierto, cuando estamos hablando de la intervención que recién hizo nuestra otra colega, fue muy interesante, porque ella justamente habló de esta cuestión de la promesa, esta cuestión del campo del deseo. Yo creo que justamente la separación es posible cuando efectivamente la función paterna ordena, digamos, la posibilidad de cierto corte con el objeto, con los objetos endogámicos, con la cuestión incestuosa, que permite situar entonces la promesa en el afuera, es decir, empieza a parecer amigable aquello que está fuera de mamá, lo digo así mal y pronto, pero no en relación a tu pregunta, me parece que vamos por ese lado, es decir, de qué manera él en algún punto él se defiende de mi mirada, de mi presencia, por lo extraño que yo puedo representar como cuerpo para él,
se funde, digamos, evidentemente al comienzo no había ninguna transferencia, el tipo jugaba solo, ni me miraba, estaba ahí solo, empieza a jugar conmigo, pero muy a... Y creo que el momento donde se funda la transferencia fue el momento en el cual él, haciendo este escándalo, porque el padre no llegaba y no llegaba y no llegaba, yo me hago presente, como, bueno, tomándole la mano, como mostrándole que hay algo de que yo podía estar afuera, pero también podía ser alguien amable para él, en el punto de que no todo lo que está afuera del endogámico es peligroso y es malo, ¿entendés? Claro, Hay digo, es más, flexibilidad. ahí se empieza a quejar con vos como se quejaba en su casa, ¿no? Es el síntoma que vos dijiste. Exactamente, entonces él empieza... Y empieza a decirte, no quiero venir, o sea, me podés perder de alguna manera. Exactamente, entonces empieza a manifestar esta cuestión moebiana, donde también es cierto que para él lo endogámico es insoportable, porque es así, evidentemente no es que lo endogámico y lo incestuoso es fantástico, también hay un agobio. Todo ese tiempo, digamos, transferencial fue la puesta en acto, bueno, de poder traer lo familiar, ahí se instala la transferencia, pero se instala con este matiz insoportable, viste, de la queja, y evidentemente esta cuestión del haberme podido perder y la puesta en juego de mi castración es lo que creo que posibilita este vuelco del pasaje, de este costado negativo de la transferencia a un costado más positivo de la transferencia que permite, digamos, ya una salida de la endogamia un poco más amable, ¿no? Ya encontrando un lugar diferente en el afuera, donde él es un tipo que negocia, que produce, ¿entendés? Hay allí una cuestión que se compadece con este cambio de posición que los padres observan, ¿no? Bueno, no sé si te pude contestar, muy interesante. Claro, yo hacía como el reverso, ¿no? Para preguntarte, si no tiene que ver con que el objeto tecnológico medie lo real del cuerpo del analista. Digo, por lo que simboliza, por lo que representa como exigencia pulsional, vamos a decirlo, ¿no? El otro, porque de alguna manera es muy llamativo cómo funcionan, cómo empieza a funcionar un análisis más en este sentido, ¿no? Como lo trajiste vos, cuando está en su casa y vos hay un teléfono de por medio, ¿no? Que digo, algunos casos sí, otros no, pero en este caso, junto con las coordenadas que venías diciendo, si no será eso también algo a tener en cuenta, digo. Y sí, hay una cuestión donde lo complejo de la presencia del cuerpo queda mediatizada por el objeto, por el aparato, ¿no? Y en ese punto, por eso hablo del campo de la voz, porque justamente aparece, ¿no? Esta cuestión de la voz en el sentido del vacío, de ese silencio, digamos, que se produce, ¿no? Esa posibilidad, digamos, de darle la palabra y de que él entonces comience a situar en mi propio vacío, mi propia castración, en mi propia imposibilidad, en mi propio agujero, la posibilidad, ¿no? De escuchar el resonar de su decir. Porque él puede armar una novela en la medida en que él se va conectando con lo que a él le resuena de lo que él dice, y él se acuerda perfectamente de sesión a sesión dónde habíamos dejado, en qué punto estábamos. Hay realmente una apropiación de lo que resuena en este vacío. No sé si ahí termino de enganchar un poco lo que vos me estás proponiendo, ¿no? Te agradezco, muy, muy interesante. Gracias. Bueno. Perdón, quería intervenir para reordenar un poquito a las personas que Hay varias manos, sí. Estuvo una vez Mónica, no, estaba desde el principio, sí. Como sí, para reordenar más manos. Después Ana Perl, Celia Roca, Eliana Tejerina, ¿está bien? sí, y antes hubo una Mónica solo, que ahora no la veo, no sé si No, está. es Mónica Pelsajovic. Bueno, Mónica, te Hola escuchamos. Mariela, ¿cómo estás? Sí, Patricia me hizo el favor de poner el nombre porque no sé qué pasaba que no aparecía. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, por poder escuchar y compartir con ustedes. Muy, muy interesante. La verdad que tendría para hacer un montón de preguntas, pero
Digo, en primer lugar, quería contarles que yo vengo trabajando con niños con la tecnología desde antes del coronavirus. Fue casual, azaroso, a raíz de una paciente que decía que le cansaba venir hasta acá. La traía la madre o eventualmente el abuelo, alguna vez el papá, en el auto, pero después de estar todo el día en el colegio y tener que ir a su casa y hacer tareas y demás, por un lado ella planteaba cansancio y por el otro lado ella lo que planteaba era que quería estar en su casa con su mamá. Quería más tiempo para eso. Con lo cual, bueno, en su momento, hace unos años atrás, a mí se me ocurrió, ella en ese momento tenía 9 años, 10 aproximadamente por ahí, se me ocurrió ofrecerle la posibilidad de atenderla en forma virtual. A ver si así no se cansaba tanto. Esto no significa que tenga mucha más experiencia en el trabajo virtual con niños, ¿no? Se presentan complejidades. En este momento estoy atendiendo a un niño muy, muy pequeño que no imaginé que iba a poder llegar a atender, que no tiene 5 años todavía. Vos dijiste algo que me impactó, Marite, ¿no? Cuando el niño adviene ese tirano peligroso, que no lo pueden controlar, etc. En el caso de este nene, no podía parar de moverse. Y vos dijiste, deja de ser su hijo, ¿no? Y yo dije, deja de ser un niño, deja de ser su hijo. Dije, ay, ay, ay. Porque justamente en este nene, donde vos veías que la espera no era posible, donde el tiempo era algo que digamos, él intentaba controlar tanto, digo, quedé pensando en ese punto en el cual el tiempo ya no tiene que ser controlado por él, y cómo la cosa empieza con un juego, ese juego de supervivencia que vos relataste, de él estar en una isla. Vos sabés que hay juegos virtuales, ¿no? Hay juegos, inclusive habían salido hace muchos años unos juegos en un aparatito chiquito, yo no recuerdo cómo se llamaba, donde justamente lo que se planteaba era esto, ¿no? Y hoy, quienes jugaron a ese juego chiquito, que era una mascotita que había que darle vida, los que son más tecnológicos deben acordarse del nombre del juego. Digo, porque justamente él inventa un juego en la escena del análisis que son también juegos que se encuentran en la virtualidad, ¿no? Y pensaba en la cuestión del tiempo también, en relación a ese punto de goce, podríamos decir, de ese punto en el cual vos decías, la analista como un sobrante que después pasa a hacer falta, ¿no? Pasa a ser algo no solo del orden de la falta, sino, yo me preguntaba, ¿del orden de la necesidad? ¿No? Bueno, eso. Gracias, Patricia, por poner el nombre. Bueno, Mónica, la verdad que lo tuyo es muy complejo porque son muchas cuestiones, te agradezco un montón, porque está el tema, claro, cuando yo planteo, digamos, en el punto de que el niño deja de ser su hijo, es este momento, ese punto, a mí me pasa, no sé si es algo que me pasa en la clínica, donde la gente te dice con una angustia terrible, la mamá, el papá, que no lo reconocen, el nene no es así, y en este momento, cuando hizo tal cosa o pasó tal otra, dejé de reconocerlo, porque él no es así y no es eso, ¿no? Esto es una cuestión que, bueno,
es algo de mi larguísima experiencia en la clínica con niños, ¿no? Este punto de extrañamiento, ¿no? Este punto de conversión de lo familiar en siniestro, que se da como que allí lo siniestro se juega en este quiebre de lo filiatorio. Y por eso me parecía que la apuesta del analista es justamente la posibilidad nuevamente de restitución. Bueno, sí, es mi hijo, le pasó esto, pero no por esto que le pasó dejó de serlo, porque entonces empiezo a tratar de entender o de situar esto que le pasó y entonces encuentro un recurso para que se restablezca de nuevo la afiliación y el reconocimiento, ¿no? Esto es lo primero que vos me preguntaste, ¿no? Bueno, lo segundo es toda la cuestión del tiempo, ¿no? Esta cuestión, digamos, yo me parece que por el tema del tiempo lo más complejo me parece tiene que ver con esta dificultad para quedar sostenido en el deseo, porque finalmente la posibilidad del juego es todo el tiempo el recurso fantasmático que el pequeño tiene para su estabilización. No tiene otro recurso. Entonces, el juego es lo que le permite la espera, porque bueno, allí se empieza toda la tramitación vía el juego de todo lo que tiene que ver con, bueno, la envoltura de lo real del polimorfismo, ¿no? Que se tramita de esa manera. Bueno, te agradezco mucho, Mónica, tu intervención. Bueno, seguimos, ¿no? Sí, Ana Perl. ¿Estás, Ana? Sí, acá estoy. Bueno, primero agradecerle el espacio. Yo estoy en Tucumán, así que no hubiera tenido otro modo, por lo menos sencillo, de participar. Así que, bueno, me sumo a los agradecimientos que ya fueron dichos. No, solamente quería comentar algunas cosas que había escuchado. Me pareció, gracias Maritel, el caso es muy interesante para pensar un montón de cosas. A mí lo que me había resonado es esto que él trae de las interrupciones, el juego que él tiene con las interrupciones, y que me pareció que en esta cuestión de la pandemia, lo que me pareció el movimiento más fuerte fue la pausa, porque en un primer momento lo que entendí que había sido el movimiento es no estar de ninguna manera, ¿no? Ni siquiera en videollamadas. Y cómo a partir de eso... Se corta. Bueno, él puede... ¿no se escucha? Sí, debe ser mi Se conexión. nos corta un poquito, pero bueno, igual te seguimos. ¿Me siguieron o repito? No, yo hasta ahí te voy siguiendo, más o menos te voy siguiendo, sí. Cuando hablaba del hacker, del hackeado, había escuchado esto de ponerse en jaque en el sentido del ajedrez, de que se queda, digamos, cuando uno está en jaque, o se mueve o te comen. Había escuchado algo de eso. Y donde claro, después entendí que era, bueno, el hacker con H, no con J. Pero me había parecido interesante porque a partir de ese movimiento él se mueve, a partir de la pausa, ¿no? A partir de que el analista, digamos, cae el espacio en un primer momento. Eso me había parecido como el movimiento más fuerte que hace que él se mueva y él después proponga algo en modo virtual. Pero eso me había parecido como el movimiento más fuerte, ¿no? Donde se pierde el espacio totalmente y lo otro, bueno, donde no había ningún sustituto. Después aparece el sustituto de las videollamadas. Y como algo de que, bueno, ahí es como que a él se le amplía el recorrido pulsional, ¿no? Porque hay una interrupción, bueno, dada por la pandemia, del espacio de su análisis, ¿no? Como a partir de esa cuestión que se... Por
esto, ¿no? De que las interrupciones hacían que él no pueda llegar a destino. Estoy con el tema pulsional, por eso quizá me resonó allí. Y donde también a partir de una interrupción, bueno, puede hacer un recorrido más amplio con su espacio de análisis. ¿No? Por este juego de presencia-ausencia que estábamos hablando, que no hubiera sido posible sin esa alienación previa, ¿no? Del analista, que se le hacía pesado, ¿no? Que él se sentía demandado, y después de ahí puede hacer algún movimiento en relación a la separación. No, bueno, comentar eso que había escuchado y que me había parecido muy interesante. Gracias. Bueno, Ana, muchas gracias. Una pena que se nos corta un poquito, pero igual creo que te seguimos, creo. Muy, muy importante esto, porque yo creo que vos lo que vas situando es como de alguna manera en transferencia se puede como ir produciendo este pasaje y esta construcción de la subjetivación del circuito pulsional desde un tiempo primero, que es el tiempo pasivo, donde el sujeto lee o sitúa lo que a él el otro le hace, para pasar a un tiempo reflexivo, y el verdadero punto, el despuntar de la subjetivación, es el tercer tiempo, donde el sujeto activamente puede hacerse hacer. ¿No? En un punto él se queja de lo que yo le demando, de lo que yo le pido, de lo que yo lo obligo, toda esta historia. Se produce esta escansión, yo desaparezco, me resto, no puedo, no es solamente que no quiero, sino que no puedo, y eso da lugar, digamos, a esta vuelta, donde puede aparecer este tiempo del hacerse oír, ¿no? De quejarse por lo que los otros le piden, a empezar a situar una demanda, ¿no? Una cuestión del poder hacerse oír. Eso me parece que esto lo pudiste situar, Ana, con bastante claridad. Porque finalmente yo creo que también el tema de estos niños hiperactivos, esta cosa de la ansiedad, de la desesperación, del pasar de una cosa a otra, evidentemente tiene que ver con un desorden en el armado del circuito pulsional. Hay ahí un trastorno, una imposibilidad, digamos, de subjetivar, digamos, y de poder, de alguna manera, poder jugar y propiciar una posición más activa en relación al otro, ¿no? Claramente es así. Y en algún lugar es cierto que esta ansiedad también no funciona como la angustia, en el punto de que efectivamente hay allí, digamos, un desorden que impide, digamos, la organización del juego, ¿no? Es decir, ya es todo un cambio en la perspectiva cuando puede aparecer, digamos, bueno, esta posibilidad de la construcción del circuito pulsional, el juego y la posibilidad de cierto apalabramiento y cierto situar esto que angustia, ¿no? Como el primer caso que nos presentó Claudia, que fue muy claro en esto, ¿no? El tema de cómo el niño puede llegar a poner en palabras lo horroroso de lo que significa, bueno, el aislamiento, el no poder salir, ¿no? Bueno, te agradezco, Ana. Mariela, estaba Liliana. Está Celia Roca. Bueno, y después en algún momento hay que darle la palabra a Liliana, que no sabía cómo levantar por el... Sí, lo tengo anotado, Patricia. Bien, gracias. Celia. Bueno, gracias. Buenísimo, Marité, me parece tan oportuno lo que trajiste, no solo por este tiempo que nos toca vivir, digamos, obligados a la virtualidad, sino además porque vos traes esta dimensión donde el corte y el trabajo luego virtual fue ocasión de todo un despliegue y un movimiento muy, muy interesante en ese análisis. Obviamente es un movimiento que no es sin la transferencia y
no es sin lo que se había recorrido previamente, ¿no? Pero fue habilitante y dio lugar, me parece como muy, muy oportuno, porque tendemos más a pensar y a padecer esto, y también es ocasión de un trabajo y una vuelta distinta en el caso de este chiquito, porque pensaba que se tomó mucho lo del hacker y en muchas diversas lecturas, todas me parecen muy importantes, pero yo creo que también es un punto de verdad el que él traía cuando decía que su juego estaba hackeado. Que efectivamente su juego estaba hackeado y vos de algún modo lo traés y se ha mencionado en los comentarios por una mirada que no terminaba de quedar fuera de la escena, ¿no? Una mirada ahí que, digamos, que sin caer fuera de la escena perturbaba, hackeaba su escena de juego, ¿no? Creo que en ese punto era verdadero. Lo perturbaba, no lo dejaba tranquilo, y que bueno, eso tiene todo ese movimiento cuando se produce el corte y luego la virtualidad, ¿no? Que además me causaba gracia porque él empieza, cuando ya es en su casa, a mostrarte sus cosas, su habitación, como él empieza a jugar de local. Me parecía como muy, muy elocuente cómo él toma ese lugar y demás, ¿no? Es obvio, digo, me parece que en parte esa mirada es la que vos ubicás por momentos en sus padres o en su madre, ¿no? Que deja de ver allí a ese niño, su hijo, para parecer es extraño, ¿no? Verse así es la irrupción de una mirada también. Me pareció muy, muy, muy interesante realmente el caso. Y creo que bueno, que es darle una vuelta a todo esto, cómo me parece que él puede localizar la mirada en otro lugar, y lo pensaba en relación también a esto, no sé si lo he comentado en algún momento, a esta experiencia nuestra con el Zoom, ahora con las actividades, que me pregunto en respecto de la diferencia con lo presencial, digamos, ¿no? Que no es solamente los cuerpos, es cierto que la presencia no es la presencia de los cuerpos, no es lo mismo, pero la presencia del cuerpo hace algo, como lo muestra este niño, ¿no? No se localiza igual la mirada. De hecho, nosotros, por ejemplo, en estas actividades de Zoom, nos vemos, yo los estoy viendo a todos ustedes en la pantalla, pero no podemos mirarnos. Hay algo de la mirada que no vivifica la visión. Y esto lo aprendí con esta experiencia nuestra con el Zoom. Bueno, eso era una digresión. Gracias, Marité, y gracias a todos por esta actividad y esta reunión. Celia, me ¿Puedo pareció decir genial. algo? Sí, no, yo una sola cosa, me pareció genial esto del punto de verdad, ¿no? De que él estaba hackeado, porque claro, el hacker es un espía, el hacker es una mirada, es un tipo que se mete a espiar las computadoras, claramente es un intruso, es una mirada además con una intencionalidad, que es una intencionalidad muy compleja, que tiene que ver con esta cuestión de jorobarlo a uno, de robarle los datos, ¿no? Y es interesante esta cuestión de que por ahí, en el cuerpo, como decía Matías, la presencia corporal, estando yo ahí mirándolo, a él realmente le generaba, digamos, una cuestión muy complicada. No se podía sustraer, no podía jugar a esconderse. Como viste que los chicos necesitan en algún momento esconderse, se meten en el baño, juegan a las escondidas, organizan algo para perderse de la mirada. Bueno, él necesitó de esto. Bueno, gracias, Celia. Sí, Mariela, perdón. Sí, no, pensaba en esto, ¿no? En el hacker como
como el intruso y que cuando él puede empezar a jugar con vos a partir de que vos en transferencia encarnás el aburrimiento y le demandás, él puede jugar a condición de que el responsable sea el hacker, ¿no? Y pensaba lo que decía Celia, que sí, que hay algo de lo vivo que no está, que se resta en esto, ¿no? Algo atinente al goce que realmente no está en juego de este modo, que no es lo mismo que cuando estamos juntos, evidentemente. Les digo, Ileana Tejerina, Mariana López y Graciela Berraute. Ileana, ¿podés darte voz? Sí, Mariela. Ahí te veo. Bueno, yo soy Ileana de Salta, así que también estoy agradecida a la virtualidad. Bueno, dos cositas. Pensaba en realidad como interesante es este momento, bueno, donde Marité toma momento de angustia. Lo pensaba en realidad, a ver, como algo que anuda, bueno, los objetos mirada, voz, con este contacto, ¿no? Corporal, y como que dan una vuelta, me parece, a esto que se acaba de decir, o sea, a ver, dos objetos que tienen que ver con el deseo del otro, pero de este otro intrusivo, ¿no? Como este hacker. Digamos, a ver, se introduce eso, pero a la vez el analista pone en presencia, podríamos decir, me parece, el deseo del analista. Y después, bueno, este corte que en realidad podríamos pensar que es el corte que un analista va poniendo en cada sesión, bueno, con su interpretación, que en realidad esta vez no lo da el analista, sino que lo da toda esta situación, a este corte abrupto bueno, del corte de las sesiones, que hacen aparecer, por otro lado, el deseo de este niño, ¿no? O sea, por un lado, bueno, aparece el deseo del analista, yo lo pensaba así, y por otro lado, bueno, este corte que hace aparecer, por primera vez me parece algo del deseo del niño, que estaba un poco desaparecido entre tanto goce. Bueno, eso pensaba, dos momentos. Gracias, Ileana, por este comentario. Es cierto que hay una cuestión donde, bueno, había justamente esta cuestión de la posibilidad del deseo, ¿no? De encontrarse causado, estaba como muy trabada en este niño, porque él aparecía como alguien a quien es como que, bueno, por un lado nada le alcanzaba, rápidamente se aburría, y además estaba, digamos, como obsesionado con este tema de lo que la gente tardaba en responder a las cosas que él quería ya. Yo por eso era alguien que no podía esperar en el restaurante, armaba un escándalo por lo que tardaba en llegar la comida. Es decir, claramente no había la posibilidad, digamos, de este movimiento que se despliega en el sentido, lo lúdico, que tiene que ver con esta posibilidad de poder jugar con la presencia-ausencia, ¿no? Este tema de que algo falta y entonces en la medida en que falta se puede ficcionalizar su presencia sobre la condición de su ausencia, ¿no? Esta cuestión no estaba totalmente trabada, este simbolismo de Fordá, digamos, estaba muy trabado. Por eso es un chico que cuando llegó al tratamiento, no podía jugar. Eran transmisiones de partidos de fútbol que hace un youtuber, que las hacen en medio en chanza, y entonces era muy bizarro, una cosa toda muy bizarra, y dibujaba a los jugadores con palitos, era una cosa realmente que no tenía el estatuto de un juego, ¿no? Yo creo que recién ahora,
con todo este movimiento, por más que él jugaba los juegos reglados, pero realmente el estatuto, digamos, del juego en el sentido de esta dialéctica entre presencia y ausencia, esta simbolización del juego, recién se está efectuando ahora en Transferencia. Él estaba como muy imposibilitado de estar un poco tranquilo y poder jugar. Estaba tan tomado por esta ansiedad, esta compulsión, ¿no? Esta impaciencia, este desorden. Recién ahora está como ordenándose, digamos, ¿no? Bueno, te agradezco, Ileana. No sé si le doy una vuelta. Sí, sí, perfecto. Gracias. Bueno, estaría Mariana López Terrera. Bueno, hermosísimo el espacio. Yo no trabajo con niños, pero... Mariana, disculpa, ¿me podrás hablar más alto, poner más fuerte? Sí, ahí se me escucha. Sí, ahí. mejor. Bueno, agradezco el espacio, es hermosísimo. Yo no trabajo con niños, pero me pareció interesante el espacio para pensar la constitución subjetiva del adulto, ¿no? Como que, bueno, cómo fue ese adulto en niño, no sé, pero me encantó el espacio y el trabajo, el caso. Me quedé pensando, Celia dijo algo, me quedé pensando en qué estatuto tendría que el analista vea dónde vive, dónde duerme, dónde pernota este niño o este analizante. Porque este niño te invitó, Marita, que vos vieras todo su cuarto, contándote los objetos, la historia, como si hubiera una inversión de pasividad, donde vos lo invitabas con los juguetes a ser activo, ¿no? De él invitarte a que vos vieras sus juguetes, ¿no? O su lugar. Y pasa con los analizantes adultos en esta contingencia, que aparecen los hijos, te hacen ver los hijos, hace que los hijos te saluden, como qué estatuto pensar, ¿no? Con esta contingencia en donde el analista mira o ve la intimidad de ese analizante, ¿no? Bueno, eso, pequeñuelo y tonto quizás. No, mira, no tiene ni de pequeñuelo ni de tonto. Lo que dijiste es un temazo. Quédate tranquila, que de chiquito no tiene nada. Es todo un gran tema, porque bueno, es el tema de lo íntimo, ¿no? Porque está claro que en algún lugar alguien que está en un análisis y está en transferencia, evidentemente está expuesto, expone en la privacidad del encuentro con el analista su intimidad. Acá hay un poner en, digamos, los objetos que van conformando esa intimidad, que se dan a ver en una dimensión diferente, ¿no? Pero me parece que es algo así como revalidar esta cuestión de que, bueno, ellos están ahí, todo paciente está ahí como en algún punto desnudo y tiene que desnudar su intimidad ante el analista, ¿no? Fíjate que en el caso de este nene, el mostrarme los objetos fue, bueno, jugó de local un día, que me mostró todo, y después rápidamente desapareció todo esto que tiene que ver con sus objetos y con su cuarto, incluso me llegó a mostrar la casa, el jardín y todo esto, para, digamos, quedar concentrado en este tema, digamos, del hacerse oír, ¿no? Incluso lo que llegó a pasar es que él pudo empezar a quedarse tranquilo frente a la cámara y dejarse ver hablando, lo pude empezar a ver a él hablando, ¿no? A veces lo que hace, no sé si como acto fallido que es, que suspende el video y lo congela, ¿viste? No sé si está congelando el video porque está haciendo alguna otra cosa y no se puede quedar quieto, nunca lo sabré, pero bueno.
Pero es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué estatuto? Yo creo que es en el caso por caso, pero es todo un tema, ¿no? Porque claramente hay una cuestión, ¿no? ¿Cómo pensar este paciente que te muestra el nene que te hace saludarlo, ¿no? Es realmente es todo un tema. Me parece que estamos, chicos, en un tiempo donde vamos a poder hablar de esto después, en otro momento. Ahora estamos como intentando empezar a pensarlo, pero vamos a necesitar una segunda, tercera, cuarta, quinta vuelta para resignificar esto, ¿no? ¿Cómo es nuestra manera de funcionar, ¿no? En el APRECUP sabremos qué habrá querido decir esto, me parece, ¿no? Perdón, me parece que tendríamos que intercalar a Liliana Goldstone, que quiso levantar la mano hace rato, Marina. ¿Te parece? No la vi. Lo que pasa es que no, creo que no sabías, ¿no, Liliana? En todo caso, que intervengan y yo que intervengan todos los que faltan y yo me abstengo y después en todo caso doy una vuelta. Marité, yo tengo anotado a Victoria Sánchez, a Graciela Berraute, y ahora me decía Patricia de otra persona más. Y sí, que no ve cómo levantar la mano, me la está pidiendo hace rato. Bueno, dale audio, Patricia, por favor. ¿Le das audio vos? Liliana, a ver. No. Hola. Ahí está. Liliana, Hola. ahí está. Bueno, es muy jugoso tu caso, Marité. Hay como muchas temáticas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hay muchas temáticas con respecto al tiempo, ¿no? A la pandemia, que también pone en jaque a toda la humanidad, nos pone a todos analistas, pacientes, y además pensaba que este niño no es el mismo niño antes de la pandemia que después. Me parece que, yo no sé si qué es lo que dice Marité, pero hay otro niño que muestra todo su mundo éxtimo a mostrar su cosa íntima y su agujero negro, ¿no? Y pensaba pensaba en relación con lo que habla Lacan del tiempo y el hacer toda la incertidumbre, ¿no? Porque hay algo como de la prisa, ¿no? Y que también se está jugando en la pandemia, pero al revés, o sea, que todos los sujetos, en vez de querer salir como hacían los prisioneros, quieren quedarse adentro, ¿no? O sea, y además el tiempo está jugando bastante, y esto de quedar sobreviviente o prisionero, ¿no? Bueno, eso. Después lo demás, hablaron los demás. Yo preferiría que todos hablaran y después yo doy una vuelta al final, así les doy espacio a todos, ¿ok? Esto quedamos. Estaría Graciela Berraute, después Victoria Sánchez y Laura Prieto. Graciela. Sí, bueno, muchísimas gracias a Marité y a todos los que intervinieron. En verdad me parece que se fue armando algo muy particularmente interesante entre todos también. Y por ejemplo lo que decía recién Liliana, ¿no? Entre el tiempo lógico y el otro. Me parece que el nene de la consulta estaba tomado, no estaba, digamos, en la articulación del tiempo lógico, que estaba tomado en el tiempo infinito y continuo de la demanda. Me parece que es el que nos abruma en la cuarentena, cuando pareciera que se impone ese tiempo, ¿no? Como, bueno, si algo quedara desarticulado de la expansión significante. Pasa, por ejemplo, nos pasa a todos, creo, que bueno, no sabemos en qué día estamos a veces o qué hora, aunque sean esas cosas mínimas, ¿no? De la expansión significante.
Y me parece que todo el trabajo con este nene fue de la construcción de un pasaje, ¿no? De ese estar tomado en la demanda, se podría decir, no sé si objeto en el fantasma del otro, pero algo de una condición objetalizada, cuyo síntoma era la impaciencia, pero me parece que la impaciencia ha sido el síntoma de un continuo. Y lo que se construyó, lo que fue construido en ese análisis, me parece que es justamente lo que, bueno, se fue diciendo de muchas maneras, que puede entrar digamos, la relación al deseo del otro, en términos de, bueno, ¿qué me quiere el otro? El puedes perderme, y es ahí donde toma lugar como sujeto. Hasta que no está instalada esta posibilidad de la pregunta, ¿no? De que esa es como, digamos, poner en juego un barramiento del otro, ¿no? Poder interrogar de esta manera. Y en términos generales, habría tanto para seguir pensando justamente acerca de qué entendemos por presencia del analista, que bueno, Lacan ha sido muy, muy explícito cuando dice, bueno, el analista está ahí, es el que golpea la puerta cuando se cierra el inconsciente, ¿no? Muy bien. Ahora, todo lo que estamos hablando de los objetos pulsionales que están en juego, en ese vacío, digamos, al que hace lugar la función del analista, por ejemplo, y con esto termino, ¿qué diferencia hay entre la presencia cuando se trata de que la presencia del analista pueda poner en juego objetos como el seno, por ejemplo, del cual el niño se ha apropiado, es un objeto que le pertenece, a diferencia de lo que es en lo virtual la voz y la mirada? Bueno, esta es una pregunta, a mí me sigue interrogando completamente, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo presente del analista, que, como dice Lacan, el analista tiene tetas también, y lo virtual, donde quedan los otros objetos pulsionales, ¿no? Bueno, gracias. Victoria Sánchez, les leo lo que tengo anotado: Victoria Sánchez, Laura Prieto y Silvia Dimant. Sí, bueno, gracias. Hola. Gracias por el espacio. Bueno, me había quedado pensando en la primera pregunta que había surgido de qué es un niño, y lo pensaba en los tiempos de hoy, pensaba en esta posibilidad que tenemos los analistas del juego como tramitación de lo real, y los intereses, digamos, de los nuevos niños de hoy, que quizás, digamos, con la tecnología están mucho más adelantados que uno. Entonces, se me había ocurrido pensar cuál era el estatuto de esto que estaba hackeado, digamos, y sin ponerlo en una persona determinada de lo que podría ser el hacker, digo, esto que está hackeado, ¿qué estatuto tiene? Y pensaba esto de ubicar, poner las reglas en el afuera, ¿no? Y decía algo interesante, que decía, ¿qué quiere ser una víctima del gran otro? Bueno, acá el gran otro, ¿no? Digamos, el analista estaba en ese lugar, a él le resultaba peligroso. Entonces digo, hay algo que se introdujo a partir de la posibilidad, de esta virtualidad, y entonces ahora, y a partir de el juego de la supervivencia, que también es un juego que se puede encontrar vía online, pero que está muy interesante porque, digo, ahora él tiene algo para ofrecer, o sea, en el medio un agujero, digamos, que instala y que lo pone sobre la cámara, y a partir de allí algo se nivela. Digo, la figura del analista ahí se nivela a partir de que, bueno, ahora, digamos, las reglas estas que están exteriorizadas, las puede poner él, y las puede poner él con un otro, digamos, que ya no es ese gran otro del cual él es víctima, sino que, digamos, aquel, digamos, con el que puede ir
poniendo estas reglas. Entonces, eso, me había quedado con esto de ahora tiene algo para ofrecer, y me había parecido súper interesante esto de poder relacionarlo con la pulsión invocante, para poder acotar ese goce y armar esta ficción, ¿no? De supervivencia que también fue como en avance, ¿no? De esto de la isla desierta y solo, a tener que relacionarse ahora con otros. Eso es más o menos lo que quería exponer, no sé si... Gracias, Victoria. Le damos la palabra a Laura Prieto y después a Silvia Dimant, Marité, así, porque estamos casi en la hora. Sí, sí, que sigan participando, buenísimas las Bueno, bueno, muy lindo el caso, ¿no? Yo pensaba en las posibilidades y las imposibilidades de lo online, ¿no? Posibilidades, por ejemplo, para estudiar hay un montón, y por eso también estoy escuchando este curso, ¿no? Eso es buenísimo. Y respecto a, digamos, a mí me pasa también con los niños esto de que te mutean, o si no te hacen desaparecer de la pantalla, cosa que es un recurso y que me parece que nos posibilita otras cosas, ¿no? Que a veces que parece que en el consultorio no se estarían dando por alguna situación. Por otro lado, sí tengo algún caso que ha empeorado online, digamos, ¿no? Y que se ha como, digamos, hecho presente un diagnóstico que antes no estaba, y que, bueno, yo me pregunto si no tiene que ver algo de esto de la voz, ¿no? Donde, bueno, se ha armado ya un diagnóstico de psicosis, y donde, bueno, empiezan a aparecer voces que antes no estaban. Esta es una pregunta para vos, digamos, porque entonces habría por ahí cuadros donde esto, bueno, no está tan bueno, digamos, ¿no? Esta sería un poquito la pregunta. Uy, no te escucho. Gracias, Laura. De nada. Le damos la palabra a Silvia, y después Perla Vario también quiere hablar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. ¿Cómo están? Siempre es un gusto estar con ustedes, participar, escucharlas. Y bueno, yo venía pensando justamente, todas las desarrollos que han hecho son muy interesantes, el tuyo en particular, Marité, en los distintos momentos, digamos, en qué momento de la transferencia con cada niño, en este caso, pero podrían ser adultos o, bueno, de nuestros analizantes, nos encontró la pandemia, y entonces esta nueva manera de atender, ¿no es cierto? Y me parecía justamente que es interesante ver cómo entonces se va incluyendo, articulando o complicando, ¿no es cierto?, cada uno de los tratamientos en virtud de este nuevo modo de acceso, digamos, que tiene que ver con la virtualidad, ¿no es cierto? Por lo menos podría ser una cantidad de diferencias en relación a cuando este dispositivo funciona, como dijeron antes, como un mediador, y puede funcionar así, y entonces puede el analizante usarlo como un modo de barrar al analista, al otro, al que en ese caso el analista esté representando, ¿no es cierto? En otros casos, lo que veo es que el dispositivo es un intento, o los niños, y en especial los chiquitos, intentan como traspasar la pantalla, ¿no es cierto? A veces se acercan mucho, te dan de comer a través de la pantalla, por ejemplo, o te quieren dar algo, un objeto, ¿sí? Por supuesto, es otro momento de la subjetivación de ese niño, pero digamos, en donde
el dispositivo puede ser como es un intento de continuación del cuerpo, por ejemplo, ¿no es cierto? Con todo lo que eso implica en relación a pensar, bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo vamos, qué estatuto le vamos dando en esta pregunta que iba circulando? Entonces, bueno, me parece que, por supuesto, tenemos muchísimo que pensar al respecto, pero en relación por lo menos a mi experiencia, ¿no? En donde en principio, es verdad, nosotros tenemos mucha menos relación, o por lo menos yo, con la virtualidad, los niños tienen otra, pero bueno, al principio la extensión que se produjo del trabajo a través del dispositivo primero tuvo como cierta cuestión, ¿no? Que, a ver, yo no sé si era un obstáculo, pero estaba muy presente el hecho de que había una pantalla. Ahora, la sensación, por lo menos que yo tengo, y no sé si es compartida, es que, y seguramente en relación a distintos pacientes, la pantalla ya no está funcionando como pantalla, sino una posibilidad de estar en la vinculación con el otro. No sé si se entiende la diferencia. Lo que quiero decir es que puede estar como pantalla o puede funcionar más allá de eso, ¿sí? Y me parece que eso tiene que ver también con la experiencia y con el lugar en la transferencia con cada uno de los pacientes. No sé si algo de esto es una experiencia que ustedes también han tenido. Así que agradezco muchísimo el intercambio. Gracias, Silvia. Perla, Vario está esperando. Perla, ¿estás? ¿Podés? Inicié, sí. Marité, me pareció interesantísimo, sobre todo en estos tiempos que corren, y me gustaría como poder pensar, agradecerte el trabajo que fuiste haciendo en el campo transferencial, porque este hacker es el otro intrusivo, y hasta el momento en que vos le das la mano y aparece algo de la pacificación, en el campo transferencial aparece ahí algo de la dimensión del cuidado y no lo horroroso que se le tornaba respecto del gran otro, ¿no? Donde lo desconocen esas conductas que los papás se le tornaban horrorosas de este niño. Pero además pensar en el tiempo también, ¿no? Como me pasa que en problemáticas graves el tema del tiempo de esta pandemia es a trabajar y cómo trabajarlo, ¿no? Porque aparece este agujero negro que él trae, es decir, como que no hubiera nada, es decir, ¿dónde te ubicás vos transferencialmente para devolverle que sí, algo se puede de esto, en un niño que el tiempo lo tiene constituido, pero en problemáticas graves esto tanto no está. Entonces ese agujero negro puede ser interminable, es decir, por eso hay juego también, y vos podés entrar en el mar y en navegar y en la isla. Nada, esto quería compartir, porque me parece que es un tema para nosotros. Bueno, creo que vamos cerrando. Perdón, Marité, Sí. ¿Falta alguien? me puse la manito porque quería decir algo. Ah, bueno, dale, Mariela, ok. Perdón. Me pareció que en las últimas intervenciones además empezaron a surgir muchísimas cosas que, como algunos dijeron, creo que va a valer la pena retomarlas, ¿no? Toda esta cuestión de qué es lo íntimo, qué es lo privado.
¿Qué es la pantalla? Si la pantalla hace de pantalla o es un vehículo para conversar. Me parece que, bueno, que cada uno responde como puede a la virtualidad y sobre todo a la incertidumbre de este tiempo, desde su fantasmática y desde sus posibilidades subjetivas, ¿no? Para algunos la cuarentena suspende las demandas y pacifica, para otros es al revés. Pero con relación al encuentro de hoy, a mí algo que me está pasando con la clínica, con los niños, sobre todo con los más pequeños, me vuelve a esta pregunta inicial de Marité de qué es un niño, ¿no? Y cómo cuando nos ubicamos respecto de un niño tenemos que hablar de la relación al otro, que no es la misma en los tiempos de la infancia, y me parece que esto es lo que, por lo menos a mí me hace, no pregunta, sino que me muestra una vez más esta relación, digamos, esta dependencia real del niño al otro, porque van a ser los padres los que van a permitir o no que el análisis continúe, por ejemplo, ¿no? Antes, me parece, cuando el niño podía venir al consultorio, había como más chances de armar este espacio privado, ¿no? En cambio ahora, con muchos niños que los padres han decidido suspender por este tiempo, o poner en pausa, bueno, quedan ahí, en el espacio, como encerrados en el espacio de lo familiar, y no nos es posible armar este otro espacio. Bueno, quería hacer ese comentario. Bueno, yo voy a ser breve para cerrar porque estamos ya pasados de la hora. Realmente maravilloso el comentario, todos los últimos comentarios, porque nos abren todas líneas para seguir investigando. Perla, muy importante lo tuyo. Se entiende que yo estoy trabajando con un niño neurótico, pese a que cuando me lo trajeron había esta duda de, bueno, de que si era un trastorno severo, si era el llamado TOC y todas estas historias, ¿no es cierto? Y los carteles que se le ponen a estas patologías. Claramente no es lo mismo la posibilidad de la neurosis cuando la función de la metáfora paterna puede realmente producir la previsión necesaria para la regulación del deseo, que en el campo de la psicosis, donde el estadio del espejo no está efectuado, o hay un fracaso en la constitución de lo imaginario y en lo simbólico, porque evidentemente hay toda una dificultad, digamos, ¿no? Como se planteaba creo que Laura, de bueno, cómo hacer entonces con los pacientes más graves. Muy interesante el tema, bueno, de qué es una pantalla, ¿no? Y qué puede hacer de pantalla, y muy importante la intervención de Graciela respecto de pensar la cuestión de los tiempos lógicos, el momento de concluir, ¿no? Esta cuestión que estamos en una situación tan compleja con esto de la pandemia y de su interminabilidad y su metodemización al infinito. Pero bueno, con estas coordenadas, sin embargo, estamos trabajando. Yo les agradezco muchísimo porque la verdad que aprendí muchísimo de todas las intervenciones y hoy realmente sentí que pudieron tomar la palabra colegas que nunca habían hablado, así que les agradecemos del nombre de La Cosa Freudiana. Los invitamos para la próxima reunión, que va a ser el 1 de julio, donde va a presentar Patricia Mariscotti y con Perla Vario. Así que los invitamos para que sigan participando y aportándonos y ayudándonos a pensar estas cosas. Así que muchísimas gracias en nombre de La Cosa Freudiana.